El diseño de semillas que logren mayor productividad y calidad en el lote está viviendo una verdadera revolución tecnológica. En el marco de la ya clásica jornada del cultivo de soja, el director mundial de investigación y desarrollo de la empresa Don Mario, Marcos Quiroga, detalló cómo llevan adelante el programa de selección, que es muy exhaustivo, con una inversión de 25 millones de dólares y el análisis de 1,5 millones de parcelas por año. Con nuevas herramientas de investigación y desarrollo a su disposición, la producción de semillas está atravesando una revolución. Marcos Quiroga, del Grupo Don Mario, repasa cómo se trabaja con la vanguardia tecnológica y la generación de datos a partir de 1,5 millones de parcelas por año. A lo que históricamente teníamos, que eran mediciones fenotípicas, que esencialmente era de rendimiento, a campo, datos sanitarios, que podían ser en invernáculos y demás, se ha sumado un crecimiento exponencial en la cantidad de datos genéticos que podemos obtener y en todo lo que es datos ambientales, que a partir de un punto de GPS o una muestra de suelos, informaciones bastante simples de tomar, se te genera una enorme cantidad y muy rica de información climática, pero al final del día todos esos datos que generamos, hay una gran como abundancia de datos, lo que hay que tratar de transformarlo en información. Y ahí está el desafío, ¿no? En el análisis de esos datos. Marcos, ¿y cómo están trabajando con la genómica para seleccionar aquellas variedades que respondan a las necesidades del mercado? Por ejemplo, por características defensivas o en busca del rinde. Obviamente el rinde es el trait o la característica más importante y la que más tratamos de entender. Lo que vos haces con la genómica y con la secuenciación es tener una huella digital de la variedad que te da una enorme cantidad de información genética y lo que haces es, después lo cruzás con la información que tenés. Por ejemplo, cruzás toda esa huella digital de la variedad con la información de cómo anda esa variedad en el campo en cada zona y bajo qué condiciones ambientales. Con esa combinación de esas tres cosas y los modelos de predicción que hoy en día tratamos de entender cómo es que esa variedad produce la productividad, la resistencia a una enfermedad, la adaptación a ciertas condiciones, ¿no? ¿Cómo se ha incrementado la toma de datos con estas nuevas herramientas y cuál es el análisis que hacen de las mismas? Sí, la verdad es que hoy hay una abundancia de datos enorme. Yo les comentaba recién, nosotros en 10 años en GDM pasamos de analizar 40.000 datos por año, genéticos solamente, a cerca de 100 millones. Hemos invertido 10 veces más, o sea, obviamente esto está acompañado con un gasto, pero hemos multiplicado 2.500 veces la cantidad de información generada. Eso te da una magnitud de la cantidad de datos que tenemos a disposición, ¿no? ¿Cómo están trabajando ahora con las imágenes de drones para visualizar los distintos genotipos en miles de variedades al año? Los drones es una de las opciones que tenemos para generar lo que llamamos fenotipo, que es, básicamente fenotipo es la expresión de los genes en un ambiente particular, igual que la medición de rinde, ¿no? Como decíamos hoy. Los drones, toda la toma de lo que se llama, en inglés se dice el High Throughput Phenotyping, que sería genotipado de gran escala y yo diría de bajo costo, es clave, y en eso los drones y otro tipo de herramientas nos permiten tomar información como por ejemplo madurez, estado sanitario del cultivo, estado de crecimiento del cultivo, que nos permiten después de vuelta meterlo en los modelos de simulación y entender cómo es que la variedad compone su productividad, su rendimiento, su performance, ¿no? Quiroga cuenta cómo es y para qué sirve la edición genética. La edición génica es una técnica que genera de manera muy dirigida mutaciones que podrían suceder de manera natural. Entonces, lo que hacemos con eso es todo esto que yo te describí anteriormente es básicamente hasta hace unos años, en el caso de GDM lo hacíamos con el banco de genoplasma propio y con el genoplasma que podemos acceder de terceros, de bancos de genoplasma mundiales que están disponibles. Lo que podemos hacer con la edición génica, igual que con otras técnicas, es ampliar esas fronteras y generar cambios dirigidos con objetivos claros para producir alteraciones en el fenotipo o el comportamiento de una variedad para un objetivo particular. Los objetivos que tenemos van desde las cosas un poco más simples, como por ejemplo tolerancia a insectos, como puede ser la chinche, resistencia a enfermedades, como el arroyo de la soja, que en el norte de Argentina y en Brasil y demás son muy importantes, calidad composicional, que son características que, más allá de ser bastante complejas, son gobernadas por relativamente pocos genes, hasta tratar de abordar o entender lo más complejo de todo, que es cómo una variedad compone su rendimiento o cómo compone su estabilidad, que es más o menos lo mismo que decir cómo tolera o se banca un estrés en algún momento del cultivo, ¿no? ¿En qué se diferencia la edición génica de un transgénico y cómo has visto esto en el mercado? La diferencia de un transgen de una edición génica es eso, es que la edición génica es
está fomentando un mecanismo natural de mutación. La transgénesis es insertar un gen completo de una especie en otra especie. Por eso es transgen, es decir, cambia de género. Eso es lo que lo diferencia y eso es lo que en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en base a un análisis que se hace caso por caso, no es algo general, pero hay casos ya importantes donde se demuestra que los productos de edición génica, de vuelta, por ejemplo en Argentina, no serían considerados, no tienen que entrar bajo la misma regulación que un OVGM o un organismo genéticamente modificado, que es en la categoría que cae la transgénesis. Lo que hace básicamente la enzima CRISPR, que es un ejemplo, una vez que está dentro de la célula, a través de una porción de RNA guía, que básicamente esa es la clave, nosotros le tenemos que decir en esa RNA guía dónde hacer una modificación puntual. Lo que hace la CRISPR es un corte, es como una tijera, se le dice, del DNA, y al generar ese corte se dispara un mecanismo natural de corrección, y en ese mecanismo natural de corrección de ese corte se generan pequeñas alteraciones en lugares muy dirigidos, que esos son las mutaciones, y justamente la clave es nosotros tenemos que decirle dónde cortar y dónde editar para que una vez que se produzca el cambio sea el cambio que estamos buscando y no una cosa aleatoria, que es lo que había en la transgénesis antigua, que sigue existiendo y se sigue usando. Por ejemplo, el maíz CL, la soja STS son productos de mutagénesis, pero mutagénesis masiva, donde vos hacías una mutación absolutamente aleatoria y después ibas y buscabas a ver si algún individuo por azar había producido una mutación en un lugar puntual. Hoy vas directamente con la edición génica y generas una mutación muy puntual. ¿Y cómo desde Don Mario están trabajando colaborativamente para ampliar anualmente el banco de germoplasma? En el caso de GDM nosotros creemos mucho en las colaboraciones o las asociaciones y la verdad es que vemos, te diría que en Sudamérica, en Argentina en particular, una gran cantidad de conocimiento en el sector público, que si vos le traes una pregunta concreta, tienen un conocimiento muy profundo de algunas temáticas y creo que eso es una vinculación muy importante, que puede tener un valor estratégico muy grande y de ganar, ¿no? Llevarle a la universidad o al ambiente público una pregunta concreta con aplicación práctica y a su vez aprovechar nosotros desde la parte privada todo ese conocimiento formal, estricto, de tipos que están hace 20 años trabajando en un gen, para que ellos sean lo que nos digan, acá tenés que mandar la guía del ADN, del RNA, para hacer la edición y para producir el cambio puntual que estás buscando. Quiroga cuantifica el trabajo que hacen con 150 líneas y retrocruzas en la búsqueda de germoplasma elite, al que luego le introgresan eventos biotecnológicos. Sí, yo contaba ahí un poquito esto de las retrocruzas o las isolíneas. GDM, a diferencia de la mayoría de nuestros competidores, que son empresas que tienen germoplasma y a su vez son dueños de eventos transgénicos, nosotros no somos dueños de eventos transgénicos, con lo cual queremos ser independientes de los distintos proveedores de eventos transgénicos. Para lograr eso, la estrategia que estamos utilizando es fortalecer mucho nuestro programa de mejoramiento no transgénico, no GMO. Ese es el programa que más ganancia genética estamos viendo, porque justamente es una ganancia continua. Y después hay una técnica que combina cuestiones del mejoramiento clásico, que son las retrocruzas, que es cruzar muchas veces con la misma variedad, pero eso hacerlo asistido por marcadores moleculares, usando genómica, y eso te permite en mucho menos tiempo pasar de una variedad convencional, no transgénica, a la misma variedad con distintos genes. Eso, por ejemplo, en maíz es bastante habitual, que vos podés comprar el mismo híbrido con un gen, con otro gen, o la combinación de varios. Bueno, en soja todavía eso no era muy habitual. Nosotros ya este año estamos con varios productos de esta técnica de retrocruzas asistidas en nuestro portfolio, digamos, y eso va a estar en el mercado de acá a un par de años. Marcos Quiroga cuantifica la inversión de Don Mario para el desarrollo de semillas de soja no solo en Argentina, sino también en Brasil y Estados Unidos. Mira, la inversión global en mejoramiento genético de GDM a nivel global es de unos 25 millones de dólares, solamente en hacer mejoramiento genético en soja. Brasil, Argentina y Estados Unidos son los tres países más grandes. Muchísimo del trabajo es local, necesariamente local, porque tenés que conocer el germoplasma, cómo se adapta a cada lugar, y ahí es donde está uno de los factores claves. Nosotros tenemos buen germoplasma y buenos datos que generamos en esta red de manera global. Ahora después, la parte biotecnológica en sí, nosotros tenemos la central del laboratorio biotecnológico de GDM, está en Londrina, en Brasil. Hasta ahora veníamos haciendo todo lo que es selección asistida por marcadores moleculares, estudios genómicos, secuenciación, etc. Y estamos en este momento
construyendo un laboratorio nuevo para hacer edición génica que también va a atender todos los territorios. Entonces, de alguna manera, lo que vos haces es lo que tenés que hacer necesariamente en cada territorio, lo haces local, y lo que en general podés hacer en cualquier lado, te conviene centralizarlo para usarlo con la mayor cantidad de tecnología, robótica, informática, para hacer grandes cantidades con bajos costos. Y en ese caso, nosotros hemos elegido construir ese laboratorio en Brasil y estamos fortaleciéndolo ahora con la incorporación del laboratorio de edición génica. ¿Cómo está constituido la base de datos de la compañía y cuántas son las parcelas que están analizando anualmente? La base de datos nuestra realmente es de las más grandes del mundo. Nosotros generamos más o menos 1,5 millones de parcelas por año, donde evaluamos todos los años 500.000 de variedades nuevas. O sea, es como una pirámide de 500.000 de variedades nuevas por año. Llegamos a lanzar 1, 2, 3 variedades por marca, por país. Es un gran proceso de selección, tenemos casi 270 localidades, cómo rinde esa variedad a través de toda una red, cómo es su comportamiento sanitario, cómo son los genes que tiene para ciertas características, y a partir de todo ese proceso selectivo terminamos eligiendo las mejores variedades. Quiroga destaca la importancia que tiene la aprobación de una nueva ley de semillas y compara lo que ocurre en otros países. Si vos calculás los dólares que se invierten en mejoramiento genético en soja, comparando nuestros grandes competidores, Argentina comparando con Brasil y con Estados Unidos, en Brasil por hectárea de soja se invierte 3 veces más dólares que en Argentina, y en Estados Unidos 5 veces más. Eso es el nivel de inversión que hay en mejoramiento genético. Obviamente eso a la larga va a terminar impactando en la ganancia genética. Si vos mirás la ganancia genética que hay en los distintos países, hoy Argentina todavía mantiene altas tasas de ganancia genética. En GDM internamente estamos logrando que Argentina mantenga una tasa de ganancia genética alta, pero lo que termina pasando no es solo GDM, es que debería haber muchos más GDM, debería haber muchos más Don Marios. Si vos pensás cuántos programas realmente activos de mejoramiento genético hay en Argentina hoy en día, te sobra con una mano. Si vas a Brasil, la competencia es mucho más fuerte. Vas a los cerrados brasileros, donde el uso de semillas fiscalizadas es mucho más grande que en el sur de Brasil, todavía más grande. Y si vas a Estados Unidos, es, como siempre decimos, la NBA. Están todas las multinacionales compitiendo. Hay una enorme competencia, una enorme inversión. Nosotros lo vemos, entramos a Estados Unidos y ganarle a la competencia es muy difícil. Entonces, nosotros como empresa hacemos un esfuerzo muy grande, y las tasas de ganancia genética que vemos en Argentina comparado con Brasil y con Estados Unidos en nuestro programa son muy competitivas. Lo que pasa es que la cantidad de empresas trabajando es mucho menor en Argentina que en nuestros países vecinos. Como te decía, 3 veces más en Brasil, 5 veces más en Estados Unidos. La expansión global que tiene hoy GDM nos permite aprovechar germoplasma y tecnología que tenemos de manera global en Argentina, y si querés seguir apostando a que esto finalmente va a terminar cambiando. Nosotros somos optimistas crónicos, digamos, creemos que esto algún día va a cambiar. La verdad es que nosotros tenemos una mirada de largo plazo. Algo creo que es llamativo en GDM, que más allá de ser una empresa hoy global, tiene sus raíces en Argentina. Yo te puedo mostrar nuestras inversiones en mejoramiento genético. Yo hace 22 años que trabajo, vi la crisis del 2001, la del 2008, las retenciones, esto, lo otro, y nuestra tasa de inversión no hizo otra cosa que crecer. En otros países y también en Argentina. O sea, tenemos una visión de largo plazo. Por suerte hemos podido crecer en otros lados para que nos permita bancarnos los vaivenes de Argentina, que lo sufrimos y mucho. Pero como te digo, somos optimistas y seguimos apostando que esto va a cambiar, y que toda esta tecnología va a terminar siendo buena para el agricultor. Y en el fondo, si nosotros le proveemos más rendimiento al agricultor, entendemos que va a terminar apareciendo un sistema que nos va a terminar devolviendo la parte proporcional de ese aporte para que nuestra empresa sea rentable.